Bueno, buenas tardes a todos, hermanos, tanto tiempo. Con la ayuda de Dios, veremos de continuar los temas sábado tras sábado, pero aparte de que vayamos a ver Apocalipsis, dado a que nos atacan muchísimo, eh, ex-adventistas, nosotros llamaríamos hermanos adventistas apóstatas que han abandonado la fe y como estos hermanos, eh, para nosotros no guardan las formas, digamos, si se han apartado de la fe, podrían estar abrazando una nueva doctrina que ellos crean y predicar el Evangelio, pero no agredirnos constantemente y, y aparecen con diferentes temas, atacan los 2300 años, las 70 semanas, profecías que creemos nosotros sobre el cuerno pequeño, eh, atacan también la profecía de los 1260 años, el año 1844, el santuario celestial, el estado de los muertos, la alimentación del cristiano, la ley de Dios, el sábado, y con el sábado, la dan con el sábado, y el sábado, y la ley, y que estamos bajo la gracia de Cristo, y que estamos bajo la gracia de Cristo, y la ley ha sido abolida, y mezclan las leyes y hablan de los 613 mandamientos, tratando de demostrar que todas esas leyes han sido abolidas y qué queremos demostrar nosotros de esas leyes si esas leyes han sido abolidas. Bueno, y por ende, los 10 mandamientos y un montón de filosofías, un sinnúmero, para mi juicio y el juicio, opino, de muchos adventistas. Han habido algunos adventistas que han salido a defender algunas de las posturas que presentan estos señores y que lo que más duele es que en vez de quedarse tranquilos ellos, habiéndose apartado de la fe, y reunirse entre ellos, hablar o predicarse entre ellos, es decir, predicar a una congregación que tendrán, no sé qué pasará, si será grande el grupo, pero lo único que hacen de lo que nosotros podamos ver es verlos a estos señores agrediéndonos constantemente y, y lo más ofensivo es que se lo ve con una cara de cristianos llenos de amor y algunos de ellos haciendo una exposición de que eran adventistas, que los quieren a los adventistas, que se han portado muy bien con ellos y que con mucho amor y en el nombre de Cristo y que tanto amor y que tanto amor, pero buscan de darnos una paliza teológica constantemente en lo que nosotros queremos ya exacerba, porque la dan y la dan y la teman y la teman contra el sábado, contra la ley, contra el sábado, la ley y muchas otras, es decir, no muchas, buscan de atacarnos pero todas las cosas que nosotros creemos, toda la doctrina, y es como decirle, basta muchachos, dedíquense a ustedes, dedíquense a predicar el Evangelio y a ganar alma, y predíquenle en las iglesias a esa gente, y dejen de provocarnos a nosotros en el nombre del amor de Cristo y el gran amor de Jesucristo, y exagero la nota, y el corazón de Cristo, y con una cara de amor, y sin embargo paliza por acá, paliza teológica por allá, que no queda bien y no condice, eh, más bien suena, digamos, a una hipocresía, con tantas expresiones de amor y cara de amor y orándole al Señor que bendiga esa reunión de ellos o exposición. ¿Y cómo puede tomar un adventista como una burla? Y ofensivos, y más todavía.
se los ve como hipócritas, en el nombre del amor de Cristo, dando constantemente palos y palos, y ellos deben entender que nosotros lo tomamos así, porque no quiere decir que entiendan muy bien, y ojalá que alguna vez les llegue esto a ellos, que no quiere decir que porque ellos expongan sus puntos teológicos desde el punto de vista de ellos, nosotros decimos, oh, qué verdades que predican estos muchachos. Al contrario, que entiendan y sepan que al juicio nuestro, y yo voy a rebatirles a estos señores, les voy a rebatir cada cosa que ellos han atacado de nuestra iglesia. Y no es que nosotros estemos escuchando y digamos, amén, qué bendición, estamos conociendo una gran luz, tienen razón, nos vamos a ir nosotros también del adventismo. Lejos, por lo menos en lo que a mí respecta y lo que respecta a varios hermanos que yo conozco, están totalmente equivocados. Yo les digo también con todo amor, están equivocados, muchachos. Todo lo que ustedes dicen es filosófico, mal interpretado, mal entendido. Con todo respeto, no saben estudiar la Biblia. Y cuando ustedes digan, si qué me creo yo al decir eso, bueno, yo en el desarrollo, si Dios quiere, de estos temas, con la ayuda de Dios, cada sábado, le voy a demostrar que ellos no saben estudiar la Biblia. Así le digo de frente, no saben estudiar la Biblia y están confundidos. Y les digo también que el amontonamiento de textos, que les quede bien claro, el amontonamiento de textos no es comparación de texto con texto para poder identificar una verdad. Entonces ellos citan cosas, dicen cosas, y que le voy a demostrar, y para ellos, por supuesto, como ha sucedido muchísimas veces en mi vida como predicador desde los 15 años, he tenido una enorme cantidad de debates por ser un predicador, y en esos debates no se convertían más que algunos pastores evangélicos o mormones o un sacerdote que se ha convertido al adventismo, pero en un 99% cada uno se queda con su idea. Entonces estos señores no van a decir que porque yo exponga lo contrario a lo que ellos dicen, se van a convertir. No, ni pretendo. Así como que ellos entiendan que lo que ellos predican no nos llega a nosotros. Y le decimos, por lo menos yo le digo, que he tenido debates desde los 15 años, cientos de debates con mormones, evangelistas, evangelistas pentecostales, bautistas, metodistas, nazarenos, y bueno, como dije, sacerdotes y testigos de Jehová. Y a veces, lamentablemente, con adventistas también, adventistas independientes que creen de otra manera. O sea, tengo una larga experiencia de debates o en debates. Ellos se quedarán con su fe, ellos se quedarán con su idea y yo me quedo con mi idea o nosotros nos quedaremos con nuestras ideas y no quiere decir que porque ya aparezcan de por demás, que ya es como una cosa que relaja, cansa el verlo, por más que tengan esa sonrisa hipócrita y ellos digan, no, no es hipócrita, no, no, es que cómo dicen y qué dicen es hipócrita. Dejen de agredirnos y atiendan sus doctrinas y atiendan a las almas y prediquen el Evangelio y gane alma como hemos hecho los adventistas, hemos predicado el Evangelio a la gente y hemos ganado alma, pero no nos dedicamos a agarrar a una iglesia en particular y doctrina por doctrina y darle y atacarlo y atacarlo y atacarlo mañana, así, tarde y noche. Exagero la nota, pero es una
cantidad exorbitante de exposiciones, pero ya ridícula porque no tienen fuerza teológica, y ellos creen que tiene fuerza teológica y creen que nosotros nos vamos a convencer o convertir, o que están diciendo cosas maravillosas, y a mi juicio o son exposiciones tan filosóficas y, como podríamos decir, tomadas de los pelos, mal interpretado, que cuando yo haga la defensa de la doctrina adventista voy a mostrar las cosas que ellos dicen para que se den cuenta. Y si no se dan cuenta, que no se den cuenta, pero que no crean que nosotros quedamos asombrados por la exposición teológica de ellos, como que han descubierto América. No, por favor, quiero que sepan que para la forma de interpretar nuestra, la forma de atacar lo de ellos, es una ridiculez terrible que ellos no se dan cuenta. Bueno, yo ahora voy a hacer una introducción. Quiero que se muestre quiénes son estos señores que nos atacan, para que lo conozcan, y cómo son agresivos. Tengo tapada la pantalla. ¿Ven ustedes cómo dicen ellos la ley dominical, un sueño engañoso? Y bueno, sí, hay una forma de interpretar donde se equivocan algunos, pero hay una ley dominical que no se puede discutir y que después les rebatiré yo. Es Rojas, Giraldo y Baloyes. Y después hay otra presentación más. La Biblia destruye argumentos sabatistas tradicionales. Esa forma de presentar el tema, que la Biblia destruye argumentos, para nosotros es risible. Esa forma de titularlo, que la Biblia destruye los argumentos sabatistas tradicionales, por favor, es ridículo, porque este señor, como adventista, creía de una manera, después se apartó y abrazó otras interpretaciones, una filosofía diferente, y cree que esa es la gran verdad y no se da cuenta. Para él, bueno, para nosotros los adventistas, lejos de convertirnos, nos asusta de pensar que alguien pueda creer lo que dice y lo que cree lo que dice. Vamos a otra cita, a otra lámina. Respuestas, objeciones comunes. La ley dominical no es bíblica, hay que ver qué es ley dominical. Pasemos a la otra cita. Por ejemplo, esto es terrible. No se dan cuenta y ellos creen que porque uno sea pastor o el otro sea doctor en teología o porque el otro sea profesor, han hecho la exposición de Colosenses 2:16, 17, por es lo más risible de lo que puedan decir. Es inimaginable. Uno no puede entender cómo pueden interpretar estos señores. No lo digo yo porque no me voy a desviar del tema sobre este punto. O exponiendo mentiras sabáticas. ¿Para qué decir exponiendo mentiras sabáticas como ex-adventista? Como ex-adventista, en el nombre de Jesús y con amor y con todo amor, y decir que ponemos mentiras sabáticas, eso es insultar, eso es provocar. De cristiano no parece nada sino diablos, constantemente agrediéndonos. Y yo estoy reaccionando frente al accionar de estos señores, que de amor, porque podrían haber puesto otro título, como poner exponiendo posturas
diferentes respecto al sábado, o decir de otra manera, pero no mentiras. Mentira, nosotros no damos tema con el afán de mentir, juzgar las intenciones nuestras, que les mentimos a la gente respecto a la observancia del sábado. Más bien decir que honestamente creemos de esta manera y decir nosotros a ellos, ustedes no nos convencen, pero ustedes creen honestamente lo que creen y nosotros creemos honestamente lo que creemos. Y mañana el Señor nos juntará, porque si honestamente abrazamos una verdad, entonces nos juntaremos alguna vez que el Espíritu, así como los judíos que no creen en Cristo ahora, Dios tiene pueblo de Dios en diferentes iglesias que honradamente creen de forma diferente, pero no es para insultarlo y decir ustedes mienten, mentiras y les dan con el sábado. La otra cita, por favor. ¿Quién es Azazel? Bueno, él sabe quién es Azazel. Nosotros no sabemos. Entonces, él en su exposición cree que porque es el pastor Haroldo Camacho, nosotros vamos a decir amén. ¡Qué barbaridad! ¡Qué exposición! No nos convence. Nosotros tenemos otra forma de ver las cosas. Entonces busquen de predicar el evangelio y ganar alma y no de atacarnos a nosotros. Ex-adventistas que parecen llenos de odio. Vamos a la otra lámina. Bueno, y esta otra es muy triste. Quiere decir fracasos apocalípticos. Estos señores no conocen nada del Apocalipsis. Si alguna vez como adventistas han estudiado algo, no han estudiado nada. No saben nada del Apocalipsis. No pueden ellos decir, y porque lo digan ellos, fracaso apocalíptico, todo el mundo, exagero la nota, los 8.000 millones de habitantes, vamos a decir, qué barbaridad. Amén. Son realmente fracasos apocalípticos. Y bueno, ellos dirán, no, nosotros nos referimos a las posturas de ustedes como fracasos apocalípticos. Bueno, eso es lo que ustedes piensan. Para nosotros no existen los fracasos apocalípticos y para ustedes sí, bueno, cállense y predíquense ustedes. ¿Para qué nos atacan a nosotros si no nos van a convencer? Ni nosotros a ustedes, ni ustedes a nosotros, ese sería mi mensaje. Hay otra lámina. Y acá están estos tres ex, no sé si eran por lo menos dos creo que son ex adventistas, no sé el otro, y si lo son, que se dediquen a ganar almas, como hacemos nosotros, y si yo en este momento estoy haciendo esta exposición, es como dice, toda acción engendra una reacción, con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Y eso es lo que han encontrado estos muchachos, que yo les voy a rebatir las filosofías de ellos que no me convencen para nada, al contrario, con todo mi respeto, me parecen ridículas y mal interpretada la Biblia. Interpretan mal la Biblia, acusan, juzgan y máximo que al mal interpretar encuentran cabida para juzgarnos y no dejarlos en paz a los adventistas. Lleno de Cristo, estos ex-adventistas, lleno de Cristo. Creen que estamos convencidísimos al contrario. Es una pena, es una lástima. Hay otra, ¿vieron? No. Nada más. Vamos a hacer un resumen introductorio. O sea que ahora no vamos a dar Apocalipsis. En algunas charlas daremos Apocalipsis, en otras presentaremos un tema de defensa a los ataques que hacen estos señores. Y así será de forma alternada. Si necesito 2 sábados para hacer una defensa sobre ciertos puntos en que ellos no atacan la doctrina, utilizaré 2 sábados, no sé. Y cuando demos temas de algún capítulo del Apocalipsis, y veremos si podemos abarcarlo al capítulo en un sábado, lo haremos, y si no,
lo haremos en dos, pero vamos a alternar así, defensa de los ataques que nos hacen estos señores y también avanzar con los capítulos del Apocalipsis que no los hemos estudiado. Bien, ahora vamos a hacer un resumen para que si a estos señores les llega lo que yo estoy analizando con ustedes, ustedes tomen lo que yo estoy diciendo como que yo me estoy dirigiendo a ellos y ustedes tienen que hacer de cuenta que están al lado mío escuchando cómo yo hago una introducción de debates a estos señores que están tan confiados que tienen la gran verdad en el año 2023, casi 2024, que ellos ya hace unos meses o no sé cuántos añitos atrás han descubierto la verdad. Y entonces están con tanto entusiasmo, han descubierto la verdad, y esa verdad es para atacar a los adventistas nada más. Entonces yo inicio mostrando cómo Satanás ha trabajado a través de los siglos en la iglesia cristiana primitiva. Para que estos señores y ustedes mismos se den cuenta cómo Satanás casi triunfó en la iglesia de Cristo. Puede sonar hereje, pero en el desarrollo vamos a ver cómo casi triunfó Satanás, a pesar de que estaba el Espíritu de Dios, y vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias, y vamos a ver cómo nace la iglesia cristiana primitiva. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículos 44, 46 y 47. En Lucas capítulo 24, versículo 44, 46 y 47 dice, y él, Jesús, cuando había resucitado, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que Jesús está diciendo en este versículo, que todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento, ley de Moisés, que no piensen los evangélicos o estos señores que está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Supongo que no se irán a esa burda interpretación. Está diciendo que la ley de Moisés, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en los profetas, el resto de los libros proféticos, y en los salmos, porque así dictaba la Biblia hebrea. La ley, la Torá, los profetas y los salmos, en vez de estar como está en nuestra Biblia, en el medio, estaba el último. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, versículo 46, y resucitase de los muertos al tercer día. Todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y Jesús le estaba enseñando a los discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y vamos preguntándonos, ¿no? Y de paso para estos señores, ¿el arrepentimiento de qué? Si ellos dicen que la ley está abolida, estamos bajo la gracia. ¿El arrepentimiento de qué? Y si tenemos que estudiar sobre arrepentimiento, hay mucho para estudiar qué es el arrepentimiento y de qué debemos arrepentirnos. Y si la ley ha sido abolida, no tenemos de qué arrepentirnos. Y entonces, que se predicase, dice el versículo 47 en su nombre, el arrepentimiento y la remisión de pecados. ¿Qué pecados? Si el pecado es transgresión a la ley, según 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, el pecado es transgresión a la ley. Entonces, si la ley ha sido abolida, no hay pecado. Si Cristo crucificó la ley de los 10 mandamientos, la transgresión de la ley es pecado. Para los cristianos ya no tiene valor un montón de mandamientos de la Torah que eran para los judíos, uno,
que hacían a una nación judía y otras leyes que tenían que ver puramente con lo ritual. Entonces esas leyes se encontraron en Cristo. Entonces lo está diciendo el mismo Jesús en el versículo 44, que era necesario, estas palabras les hablé, y era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en el resto de los profetas y en Salmo. No está hablando de los 10 mandamientos allí. Y entonces así está escrito y así fue necesario, versículo 46, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, saber el tema del arrepentimiento, que hay muchas cosas en la Biblia, muchos versículos que hablan sobre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Entonces, yo he separado el versículo 45. Yo puse versículo 44, le dije a ustedes 46, 47, pero al 45 lo separé. ¿Por qué lo separé? Porque acá hay algo muy importante, hermano. Esto es muy importante. Este es el meollo de todo lo que el Señor Jesús está diciendo. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Allí está el tema. Cuando Jesús no abre el sentido para que entendamos las Escrituras, creemos cualquier cosa, cualquier entrevero bochornoso o aberrante, teológicamente hablando. Jesús, para que comprendan estos apóstoles judíos, y no eran doctores en la ley, no eran doctores en teología, porque hay algunos de ellos ya que comienza a trabajar sobre las palabras que hebrea y que griega, y que entonces que la exégesis, que según la hermenéutica, y comienzan con que la raíz hebrea o griega o lo que venía hablando, y entonces pareciera que el estudio de la escritura es para ellos, para los que sean profesores, para que sean teólogos, y no es así. El Señor estaba enseñando estas cosas y les abrió el sentido para que entiendan la Escritura por primera vez, porque no sabían bien la misión de Cristo. Prácticamente ni le entendían a la misión de Cristo. Entonces el Señor le explicó y les abrió el sentido para que entiendan la Escritura estos muchachos ignorantes, pobres muchachos, pescadores, trabajadores, que de letra no tenían nada. O sea, la Biblia no es para los doctores en teología, ni para los pastores, ni para los eruditos, ni para los lingüistas, ni nada por el estilo. Es para el pueblo. Y ya vamos a ver en el desarrollo del tema. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero ¿por qué digo esto yo? Porque es cuestión de que el Señor abra el sentido para entender la verdad. ¿Y cómo se puede entender la verdad? Una vez que el Señor nos abre el sentido para entender la verdad, tenemos que usar las herramientas enseñadas en la misma Biblia para entender la Biblia, que es la comparación de textos, no el amontonamiento de textos, comparación de textos, que lo vamos a analizar más adelante. Más allá de que nosotros podemos leer en Jeremías capítulo 33, versículo 3, debemos orar al Señor, para que el Señor nos abra el sentido para entender la Escritura. Y dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Bueno, le pidamos a Dios. Le pidamos al Señor que nos abra el sentido para entender la Escritura, le pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que Él nos haga entender todas las cosas dificultosas que podamos encontrar en la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, en el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros, y ustedes lo conocen el texto, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hacemos? Demándele a Dios,
el cual da a todos abundantemente. Y él, según mi versión, dice, nos hiere, otra nos reprocha. O sea que no se molesta el Señor porque le pidamos sabiduría para entender su palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, demándele a Dios, el cual da a todos abundantemente y no reprocha y le será dada. El escudriñar y entender la Escritura, hermano, no es privativo de nadie. Entonces, allí estos señores creen que son los únicos que han descubierto América, lo único que conocen y manejan la verdad en el año, redondeando, 2023, no sé si será unos cuantos años antes, no sé cuándo comienzan estos muchachos apartándose del adventismo, pero solamente persiguen a los adventistas, insultan a los adventistas, provocan a los adventistas y no tienen otro tema que hablar en contra de la doctrina adventista y repetir y repetir y repetir el hablar en contra del mismo tema, pero repetirlo y repetirlo desde diferentes ángulos, y cuando no es uno, es el otro. Pero atacar a los adventistas. Y estudiar la Biblia no es privativo de ningún eh, personaje especial. La Biblia es para el pueblo, la Biblia es para los hijos de Dios. Ahí interviene la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres. ¿Es de los sabios, de los doctores de teología, de los lingüistas, de los pastores, de los profesores? No. ¿Por qué repito? Porque hay muchos que porque son profesores, profesores de teología o son, y hay muchas religiones, ¿no? Hay muchas ideologías diferentes y son profesores de teología de esa iglesia y de la otra iglesia y de la otra iglesia, y son teólogos y son lingüistas y son traductores y son de lo que fuere. Eso no significa que porque sean doctores o porque sean pastores o porque sean eruditos en teología, todos tienen que creer lo que ellos creen. Hay muchísimos, sin número de ideologías diferentes. Están los evangelistas, cada uno, o sí, casi cada uno piensa de forma diferente. Están los testigos de Jehová, están los mormones, están los metodistas, están los menonitas, están los adventistas reformistas, bueno, están los católicos, bueno, están los anglicanos, están los ortodoxos, y cada uno cree diferente. Y entre ellos hay eruditos, y eso no quiere decir que porque estos señores sean eruditos, porque uno sea profesor y porque el otro sea pastor, tienen toda la autoridad y son los únicos que conocen la verdad. Y la única gran doctrina que tienen es atacar a los adventistas, los adventistas y los adventistas. Sigamos leyendo. ¿Qué dice Jesús en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 21? En aquella misma hora, Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu. Y la pregunta nuestra, que sea, o si imaginariamente estamos al lado de Jesús, Jesús, ¿por qué estás tan alegre? En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora noten, ¿por qué te has alegrado tanto, Señor Jesús? ¿Por qué estás tan contento, Señor Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. La alegría de Cristo era que las cosas que tenían que ver con la venida del Hijo del Hombre, el plan salvífico, el plan de redención, el Evangelio de Jesucristo, que según Pablo era el Evangelio hecho desde la eternidad para ser aplicado ahora a través de los profetas, etc. Todo eso que tiene una ciencia divina, salvífica, que él llega a decir en el mismo Lucas, y nadie sabe quién sea el Hijo.
Nadie sabe quién sea el Hijo. Le vino una alegría tremenda, porque ha escondido esta ciencia a los sabios, a los entendidos, la ha revelado a la ciencia esta, a los hermanitos pequeñitos, a los pescadores, a los apóstoles y bueno, a cualquiera de nosotros. Pero no porque seamos doctores en teología, porque seamos pastores, porque seamos profesores, porque seamos eruditos en todo lo que sea materia de Biblia. Y si no, nadie puede saberlo. Y acá están estos señores, los únicos que han descubierto la verdad, que los adventistas están equivocados acá, que están equivocados allá y que estamos y dale con que estamos equivocados acá y muestran, no saben cómo más mostrar que ya caen en la ridiculez con todas sus apreciaciones, sus interpretaciones, sus comparaciones de texto y de lo que dicen, y ellos no se dan cuenta. Y si me escuchan, ellos van a creer que están diciendo grandes verdades y que yo no entiendo. Y yo lo escucho a ellos y me da risa. Con todo respeto, me da risa. Digo, señor, ¿qué les ha pasado? Ustedes vuelvan a la iglesia adventista y quédense tranquilos ahí. No van a querer saber nada, porque ellos creen que están tan llenos de inspiración, llenos de Cristo, como creen ellos y lo dicen. O nosotros también nos creemos llenos de Cristo, pero muy agredidos por el Cristo que según ustedes les enseña la supuesta verdad de ustedes. Y entonces Jesús se alegró porque ha escondido la ciencia de los grandes sabios con respecto al Evangelio. No se necesita más que la sabiduría divina. Y sigamos viendo. Cuando Jesús dijo en San Juan 5:39, ¿qué dijo? Ahora yo le voy a hacer ver a estos señores, porque en uno de los temas, cuando dice Colosenses 2:16-17, que no tiene cómo, diríamos, el Colosenses 2:17 defender el sábado. O sea, Colosenses 2:16-17 es una demostración extraordinaria de que el sábado de la ley de Dios ha sido abolida. Y también para otros, que nadie os juzgue en comida o en bebida, que no está prohibida, ya los animales inmundos no están prohibidos, esa ley de los animales inmundos que no se podían comer, que los judíos no podían, o los hebreos no podían comer, también ha sido abolida. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas, o de días festivos, o de nuevas lunas, o de sábados. Y ahí está hablando del sábado de la ley, y le dan al sábado de la ley, no tiene cómo demostrar Colosenses, no se puede demostrar en Colosenses 2:16-17 que el sábado no ha sido abolido. Sí está clarito que ha sido abolido, y entonces comienzan que la raíz de la palabra, que la exégesis, y que las comparaciones de lo que se quería decir, unas comparaciones tan deplorables, y que pareciera que entonces con tanta demostración, con tantas, digamos, exposiciones de la palabra, no es para los pescadores, no era para los pobres apóstoles, ni para ninguno. Bueno, uno de ellos dirá, no, pero los apóstoles eran en especial, uno no es para el pueblo. Pero es cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Yo tengo que decirle, mira, Señor Jesús, estás equivocado. Estos señores están haciendo una demostración de su doctorado, de todas los conocimientos que se deben tener de la lengua hebrea y que griega, y que por qué ha querido decir que la raíz de esto, que la comparación de esto, que la comparación de aquello. Y según la exégesis, bueno, ¿qué puede saber un pescador? Un pescador. Yo siempre pongo el pescador porque los apóstoles eran pescadores y el Señor les abrió el sentido, les dio sabiduría para que entiendan la Biblia. Y ahora nos dice Cristo, escudriñad las Escrituras. No, no, no. El escudriñar las Escrituras, hermano, ahora yo voy a comenzar a predicar, convencido por uno de ellos,
cuando expone sobre Colosenses 2, 16, 17, para atacar al sábado, voy a decir, miren, acá Jesús se equivocó por completo, acá se refiere a escudriñen la Escritura, lo único que pueden escudriñar y entender son estos profesores que aparecen acá, Baloyes, el otro que no me acuerdo cómo se llama, tal Rojas, ellos son los únicos que pueden entender, nosotros no. Se equivocó Jesús. ¿Para qué nos manda a escudriñar la Biblia, hermano? No, nosotros no. Ahora veamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 11. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora noten, entonces los hermanos, había de todo. Entraron en la sinagoga de los judíos, y el versículo 11 dice, ¿no? Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así. O sea que la gente común del pueblo, que tenía sus ideas, o en este caso, o lo que fuera, lo que ellos creían o creyesen, fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Pero ¿qué hacían? Y bueno, vamos a escudriñar la Escritura para ver si lo que, ahora noten, el Evangelio de Pablo es un evangelio tan extraordinario, tan extenso, tan profundo, tan perfecto. Pedro lo alabó a Pablo y dijo: la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro amado hermano Pablo, a pesar de que el apóstol Pablo lo había reprendido duramente al apóstol Pedro. Lejos de estar resentido, criticarlo, juzgarlo, condenarlo, odiarlo, lo amaba Pablo y reconoció en una de sus cartas la sabiduría que Dios le dio a su amado hermano Pablo. En sus epístolas difíciles de entender, las cuales los inconstantes e indoctos las tuercen para perdición de sí mismos. Y ahí está el peligro, porque muchos toman las explicaciones del Evangelio de Pablo y entonces creen que Pablo en Colosenses 2, 16, 17 está mostrando que el sábado ha sido abolido, el sábado de la ley, que ya ahora podemos comer los animales que antes eran llamados inmundos, etcétera. ¿Cuántas cosas escribe Pablo? Y tiene tanta profundidad que si Dios no interviene podemos creer cualquier cosa en la enseñanza del apóstol Pablo. Pero los hermanos o estos de Tesalónica, noten versículo 11 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice: si fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo ellos? Escudriñando la Escritura, y no tenían que ser un grupito determinado de profesores, doctores, lingüistas, pastores, gente ya experimentada en el manejo de las Escrituras. No, no. Eran gente de todo tipo que estaban allí escudriñando las Escrituras. Ahora noten, escudriñando las Escrituras, ¿para qué? Para saber o entender si lo que Pablo decía era verdad o no. No sé si ustedes se dan cuenta del alcance de estas expresiones. Los bereanos escudriñaban la Escritura para ver si lo que Pablo predicaba estaba conforme a la Escritura o no. Y nosotros debemos o podemos escudriñar la Escritura para entender lo que Pablo dijo en la Biblia, o lo que Pedro dijo en la Biblia, o lo que Juan dijo en la Biblia. Por supuesto, porque Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras. Las Escrituras para todo, porque el Espíritu de Dios nos enseña a todos.
Y los bereanos escudriñaron para ver si nada menos que Pablo que decía cosas tan extraordinarias y profundas. Bueno, lo examinaban a Pablo. Vamos a escudriñar la escritura y vamos a ver si Pablo dice la verdad o no. Pues nosotros también ahora escudriñamos la escritura para ver si todos estos señores que nos está cantando, todas las cosas que dicen, está conforme a la escritura o no, y yo les voy a demostrar que están muy lejos de la verdad. Que mi consejo es que vuelvan a la Biblia. Perdón, que vuelvan a la interpretación de la Biblia conforme a la doctrina adventista. Ahora, en Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26, en Lucas capítulo 10, perdón, capítulo 10, versículo 25 y 26, dice, y aquí un doctor de la ley se levantó en aquel entonces, tentándole a Jesús y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Nadie nos puede privar a nosotros de que entendamos cómo leemos, porque ya estos señores desvirtúan lo que dice Colosenses 2, 16, 17, que prácticamente lo que dice nos dice, o nos dice lo que leemos. Jesús dice, ¿cómo lees? Cuando a decir escudriñar la escritura significa que yo debo escudriñar lo que está escrito, no lo que un supuesto profesor de teología me comience a decir, no, esto está escrito así, pero no quiere decir que sea así. Cuando toquemos la defensa de uno de esos capítulos, que Colosenses 2, 16, 17 ya no da para más, no puede hacer una defensa de la observancia sabática cuando yo haga la defensa de ese ataque, les voy a mostrar cómo ellos quieren desvirtuar lo que está escrito. No dice lo que dice. No podemos leer lo que se lee. Cuando Dios nos manda a escudriñar la escritura, debemos escudriñar lo que está escrito. Lo que está escrito, está escrito. No es para que yo diga que de acuerdo a la lengua y que de acuerdo a esto y aquello, no dice lo que nosotros leemos que dice. Entonces yo presento este texto donde uno lee, lo tienta Jesús y Jesús va a la escritura y le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees de lo que yo leo? Porque lo que leemos en castellano viene del original hebreo, si en el Antiguo Testamento, del original griego, puede venir del arameo. Y está traducida. Y es más todavía. Si yo agarro este texto, yo lo tengo en mi celular, a la mayoría de los traductores del mundo, al castellano, y todos condicen, o todos nos conducen a lo mismo, con diferentes palabras dicen lo mismo. Y entonces esos son lingüistas que han traducido del hebreo al castellano, o del griego al castellano, o del inglés al castellano. Y esos traductores, por supuesto nosotros, si no somos profesores o especialistas en hebreo o en griego, no vamos a poder traducir. Pero ya Dios ha hecho de que vengan traductores que conocían lengua, han traducido, y ya el Señor se ha organizado todo para que nos llegue a nosotros la Biblia y la podamos leer. Lo que está traducido, yo puedo ver en la versión 1909, puedo ver en la versión 1865, o en la versión, cualquier cantidad de versiones, en Ácar y Colunga, o la de Jerusalén, y hay muchísimas, la versión internacional, y es para cansarse de buscar versiones y todo prácticamente traducen de la misma manera. Entonces, todos estos lingüistas, especialistas, traductores, que son un montón y que podemos leer cualquiera de la Biblia y llegar prácticamente a la misma exacta conclusión, no valen ellos, solamente vale este señor profesor que lo toma Colosenses 2, 16, 17. Ninguno de los traductores tradujo de forma diferente a Colosenses 2, 16, 17. Todos traducen de la misma manera. Con otras palabras, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, día de fiesta, de nueva luna o de sábado. Ahora, ¿quién dice que el sábado es de la ley de Dios?
Entonces ahí yo hago la demostración que no está hablando del sábado de la ley de Dios. Y entonces no la toquen a la traducción, no laven el versículo, no cambien lo que se lee para hacer leer lo que no dice que se debe leer. Todos los traductores tradujeron del griego y nosotros mismos recurrimos a nuestros celulares y consultamos del griego al castellano o del hebreo al castellano. Entonces leemos lo que los traductores tradujeron del hebreo al castellano o del griego al castellano. Y también nuestra Biblia, que ya están traducidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer lo que está escrito, escudriñar lo que está escrito. Y para entender debemos hacer comparación de textos que están escritos. ¿Entienden, hermanos? De los textos que están escritos por los traductores de toda la Biblia. No puedo yo ser tan profesor, lingüista, doctor en teología, que ya anulo lo que está escrito. No, lo que está escrito, entonces me va a decir Jesús, ¿cómo lees en cualquiera de las versiones? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees del hebreo al castellano o del griego al castellano? Bueno, lo que has leído, eso es, pero para que entiendas, compara texto con texto. No borrarlo al texto y decir que no dice lo que dice, entonces no entraría lo que dice Jesús acá. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees lo que leo? Sobre eso debo comparar, como ya voy a hacer una demostración. Vamos a Juan 10, 33, 35. Tiene Jesús un altercado con los judíos y le respondieron los judíos a Jesús porque lo querían apedrear. San Juan 10, 33 al 35. Por buena obra, dice, no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Versículo 34. Respondióle Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. No está escrito, escudriñar las escrituras. ¿Qué tiene la escritura? Escritos de los profetas y de los apóstoles. Y escudriño los escritos. Y escudriño lo que leo. No puede ninguno de estos o autoridad a querer con tantas expresiones que la palabra de acá, que la raíz de allá, que la raíz de este otro, y que de acuerdo a la exégesis, que la hermenéutica y que no dice lo que dice. Entonces Colosenses 2, 16, 17 está haciendo referencia al sábado de la ley y al sábado de la ley. No podemos mostrar de otra manera o entender de otra manera y reconocer que el apóstol Pablo ahí está diciendo que ya nadie me juzgue la observancia del día séptimo del sábado del decálogo. Porque no dice lo que dice. No lo podemos leer como se lee. Tenemos que recurrir solamente a ellos son la autoridad máxima. Han descubierto América en el año 2023. Y entonces Jesús les dice a esos judíos, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y el Señor sacó un texto de 1000 años atrás, dicho por David en los Salmos. Cuando le dicen que lo quieren apedrear porque siendo hombre él se hace Dios, entonces Jesús le dice, no está escrito en el libro de Salmos en una palabra. Yo dije, dioses sois, y el versículo 35. Y si el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros somos dioses, y si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Una cosa, hermanos, es que los traductores han traducido una palabra hebrea al castellano o griega al castellano, y entonces está escrito. Puedo escudriñar lo que está escrito. Puedo ver cómo ha escrito un profeta o un apóstol, pero está escrito.
Y así es. Y traducido al castellano es una traducción correcta, así es, quizá con diferentes sinónimos, pero está escrito y así se debe entender, pero no anula lo que está escrito. Y entonces, ¿qué tendríamos nosotros? A recurrir solamente a los señores, a uno de ellos, que ataca con la interpretación, no digamos de los adventistas, cualquiera puede darse cuenta, menos ellos, que apostataron de la fe. Es que parece que lo aborrecen a la observancia del sábado, la aborrecen a la observancia del sábado. Y la escritura no puede ser quebrantada, no me saqué con esos argumentos de profesorado, de doctorado, no me saqué lo que está escrito, porque el Señor mandó a escudriñar lo que está escrito. ¿Cómo lees? Eso no se puede tocar. Y todo estamos viendo, escudriñar y escudriñar el pueblo, porque Dios está guardando al pueblo, no a uno de estos señores que se destaca en lavarlo al texto. Vamos a otro, en 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, en especial, digo, no hermanos, ya no tenemos la palabra profética, ya no la tenemos a la palabra profética. Y acá dice, tenemos la palabra profética más permanente. Y yo le digo, no, se terminó eso de permanente, terminó hasta que uno de ellos, expositores, le han pegado tal lavada a lo que está escrito de Colosenses 2:16-17, que ya no la tengo la Biblia como palabra escrita, yo ya tengo que dudar, yo para leerla, estudiarla, compararla, escudriñarla, debo llamarlo a este señor para que me diga qué es qué es lo que yo leo, puedo hacerle, en qué de lo que yo leo puedo hacerle caso a Cristo, porque me parece que Cristo se equivocó y que la escritura sí puede ser quebrantada, porque un fulano de tal dice que la comparación de acá, que la sintaxis de acá, que la exégesis, que la hermenéutica y que la raíz, entonces no dice lo que dice. Se equivocó Cristo, no podemos escudriñar la Biblia, pobrecito los berianos. Escuchaban a Pablo y con la Biblia, ellos, sin ser doctores en la ley, se han equivocado, pobrecito. Y Pablo lo engañó, porque Pablo le predicó cosas difíciles y ellos no han entendido, entonces los berianos se han perdido y por así decirlo van a arder en el infierno. Exagero la nota. Tenemos la palabra permanente para todos nosotros. Y hacemos bien, como dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha. La Biblia es la antorcha que me alumbra en lugar oscuro. No, están estos señores que vienen con reflectores. ¿Qué estamos con una antorcha? La antorcha no alumbramos nada. No sé si me explico. Vamos a otro texto, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No, hermano querido, porque no dice lo que dice. Entonces no es ni viva ni eficaz. Al no decir lo que dice, no puedo leer lo que leo, porque si yo leo lo que leo, no dice lo que dice. Entonces no la puedo escudriñar. Tengo que consultarle a estos señores que son los únicos que han descubierto la verdad y que los adventistas estamos tan equivocados que no hay nada de lo que nosotros decimos que sea verdad, y la dan y la teman y no tienen pueblo, ganancia de alma, convertir como ha hecho Pedro a multitudes, sino atacarlo a los adventistas y nada más. Y lejos de convencernos, los sentimos ridículos en su mensaje, no nos van a convencer. Y lindo sería, en mi caso, me gustaría tenerlo a todos ellos y tener un debate, uno por vez, por supuesto, y debatirle todos los temas. Y lo haremos a través de estos estudios. Pero avanzando, dice acá que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Cómo puede llegarme al corazón si lo que yo leo no es? Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, leemos la escritura, no puede ser quebrantada. El Señor la cuidó, el Señor cuidó las traducciones. Tenemos nosotros forma de llegar
a las comparaciones de textos y sabemos que lo que leemos con diferentes palabras que dicen lo mismo. Y si algo dudamos, seguimos comparando y vamos a descubrir la verdad, como yo voy a hacer una exposición para terminar. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros leer las escrituras de acuerdo a estos señores? A uno de ellos, sobre todo el que ataca Colosenses 2, 16, 17. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con esto? Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Busquemos Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tremendo mensaje del Señor Jesús. No añadir nada de lo que dice el Apocalipsis, ni disminuir nada de lo que dice el Apocalipsis. Pero si lo que está escrito, cosas estarán bien traducidas según estos especialistas y otras no. ¿Y cómo puedo yo cumplir con esta orden de Jesucristo o este mensaje si yo lo leo al Apocalipsis y al último, lo que leo no es como lo lee? Al último hay que consultarle a ellos, bueno, a ellos, y decirle, acá te traigo el libro del Apocalipsis, decime cuál es la palabra y cuál es la traducción correcta. Y todo el mundo, ¿no? Recurrir a ellos para ver cómo podemos interpretar Colosenses 2, 16, 17, pero también en Apocalipsis. Habrá muchas cosas que nosotros leemos y no es lo que leemos. Es imposible que la Biblia sea quebrantada, guardada y cuidada por Dios, la palabra de Dios permanente. Y entonces yo, debo tener cuidado con añadirle a lo que está escrito o disminuirle a lo que está escrito, porque lo que está escrito está escrito. Como lee, como está escrito, está bien traducido. Con algunas variables, pero con diferentes sinónimos, llegamos a lo mismo. Y entonces, leamos lo que dice primera de Juan 2, 26, 27, el consejo del apóstol Juan, comparado a lo que nosotros podamos leer de Colosenses 2, 16, 17 de uno de estos profesores. Os he escrito sobre lo que os engañan, dice el apóstol Juan. Pero la unción del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La unción que vosotros habéis recibido de Él, mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Ahora, hermanos, para ir terminando. ¿Cómo vamos a entender la Biblia? Porque ahora nosotros, o yo con esta exposición, he tratado de darle la máxima autoridad a la Biblia y a la Biblia sola. Darle autoridad en cómo está escrita, comparar con diferentes traducciones, ir al original hebreo o ir a lo que llamamos original hebreo o original griego, hacer nuestro estudio con la sabiduría de Dios, con la unción del Espíritu Santo, orando por tal manifestación del Espíritu para que se cumpla lo que Jesús quiere, que escudriñemos la Biblia como Él nos manda, como han hecho los bereanos, y que estudiemos la Biblia como Él manda en la misma Biblia. Y que pueda entender el pueblo, que tiene su palabra acceso al pueblo. Ninguno puede hacerse el rector absoluto de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cómo hay que estudiar la Biblia para entenderla. Ahí está dicho y vamos a ir terminando. Vamos a ir a Isaías, capítulo 28, versículo, lo vamos a leer primero en el castellano. Isaías 28, 9, 10 y 13. ¿A quién se enseñará ciencia? Hace pregunta el Señor. ¿A quién se hará entender doctrina? Todos queremos entender la ciencia de la Biblia y la doctrina de la Biblia. Y pregunta a los quitados de la leche, o sea, a los chiquitos o a los niñitos,
a los arrancados de los pechos, como diciendo que aún los niños pueden entender si hacen esto. Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La palabra pues de Jehová les era mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. ¿Cómo debemos? Y ustedes lo saben ya eso. Cuando nosotros vemos las escrituras o la complejidad de lo que está escrito, entonces hacemos comparación del texto un poquito acá, otro poquito allá, y es la forma que vamos a poder entender. Y si no la estudiamos así, quedaremos quebrantados, enlazados y presos en el error. La doctrina de Dios, la luz de Dios, no nos deja presos en el error, porque algunos dicen que quedaremos presos porque quedamos convertidos. No, no. Presos en el error, quedamos quebrantados, encarcelados. No podemos entender la Biblia. Por eso viene la pregunta: ¿quién podrá entender la doctrina? Los que estudian comparando mandamiento con mandamiento, renglón tras renglón, texto con texto. Si no lo estudiamos así, vamos a quedar con ideas diferentes, complicadas y no veraces. Pero si lo estudiamos comparando texto con texto, vamos a descubrir la luz. Y alguien puede decir, no te acepto ese versículo. Bueno, si no me quiere aceptar, vamos a ver, por ejemplo, cuando dice acá la palabra, puede Jehová le será en el versículo 13 o en el 10, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito acá o un poquito allá. Hay algunas versiones que en vez de decir mandamiento tras mandamiento o precepto tras precepto, un poquito aquí, otro poquito allá, dicen como si fuese lengua de tartamudo, pero deben ser 2 o 3 versiones de la cantidad enorme. Pero esos traductores que no han entendido o que han querido ponerle una opinión particular a la interpretación, se han escapado de lo que está escrito en el hebreo, de tal manera que uno dice saula, sau, taula, tau, saula, sau, taula, tau, como lengua de tartamudo, le será la palabra, y eso no suena, no pega para nada. Pero todos los otros traductores pusieron tal cual como está escrito. Yo no sé qué le ha pasado a uno de los traductores que se le ha dado por escribir de esa manera, porque está metiendo una interpretación en la traducción. Pero vamos a ir al original hebreo tal cual como está en Isaías. Ustedes alcanzarán a leer. Ahí tenemos el versículo de Isaías. Ustedes saben que el hebreo se lee al revés. Y será a ellos palabra de Jehová, precepto, que quiere decir precepto, mandato o mandamiento. Abajo, seguimos leyendo, precepto, precepto, línea, precepto, línea, a línea o poco allí y poco allí. En una palabra, leyendo el hebreo al revés, lo que está traducido al castellano está perfecto, solo que acá lo hacemos de izquierda a derecha, como leemos nosotros, y ellos lo leen de derecha a izquierda. Pero la palabra precepto, mandamiento, ahora la pongamos a la palabra que ustedes no la van a entender, a la palabra hebrea. Bueno, veamos la traducción de la palabra, la misma palabra hebrea, qué es lo que quiere decir. Ahí. En la otra cita, no, ahí está. Bien. Acá nosotros estamos viendo la palabra sab, la palabra dice, y pronunciación, sab, derivación de 6.680 o 6.630, o sea que esto es una cosa muy bien traducida. ¿Qué quiere decir? Orden, citación, mandamiento, mandato. El sab,
la SAU, como dice uno de los traductores, la SAU sabe la TAU como si fuese un tartamudo que está diciendo sa, la TAU, sa, la TAU, no, no. Estamos traduciendo las palabras como están en el 99% de las versiones. Que tzab quiere decir orden, citación, mandamiento, mandato. Entonces los traductores que han puesto la palabra de Jehová, que sea tzab, la tzab, quiere decir mandamiento tras mandamiento, o renglón tras renglón, o línea sobre línea. ¿Qué quiere decir? Entonces, y esto yo lo aclaro para que nadie llegue a decir, como han habido algunos teólogos en algunos debates que yo he tenido, que decían, no, ahí no dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, que quiere decir comparando expresiones con expresiones, mandamientos, versículo con versículo, sino que es como el hablar de un tartamudo. No, señores, acá acabamos de leer lo que dice el original hebreo al castellano, así, al inglés, al francés o a lo que fuere, de lo que llamamos original hebreo, original griego. Entonces, ¿cómo se estudia la Biblia? Comparando texto con texto, mandamiento con mandamiento, enseñanza con enseñanza, precepto con precepto, lo que quiere decir el original hebreo, o lo que se quiere decir acá en castellano. Y si no estudiamos así, noten ahora, le voy a dar un ejemplo, dos ejemplos prácticos y terminamos el tema. Paciencia, hermano, dos ejemplos prácticos y terminamos el tema. Y vamos a ver que si no comparamos, quedaremos enlazados y presos en las manos del diablo con la interpretación. Entonces vamos a ir a la historia de Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo durante 40 días en el desierto. Terminó su ayuno y estaba con un hambre feroz. Y entonces vamos a ver en San Mateo capítulo 4, versículos 2 al 10. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, o sea, el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Versículo 4. Mas él respondiendo le dijo, ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Qué ejemplo, no? El Hijo del Hombre, el hombre Jesucristo, Dios hombre, la humanidad de Cristo estaba tremendamente hambriento, tentado por el diablo, hace lo que, como él ha dicho, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En este caso, cuando Satanás le dice, si llega el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y él contesta como nosotros le debemos contestar a Satanás si nos habla en el espíritu como fuere, o si nos apareciera en visión, o si nos quisiera enseñar algo diciendo que viene en nombre de Dios y trayendo verdades, debemos decir, escrito está. ¿A dónde? En la Biblia. Porque ¿cómo lees y cómo leemos? Si es en inglés, traducido al castellano, porque hablamos español, y si está en hebreo, traducido al castellano, porque hablamos español, o si somos de otro idioma, el idioma que nosotros seamos, escrito está. ¿Y qué dijo Jesús? Sacó un texto de Deuteronomio, hermanos, y dijo, escrito está. No con solo el pan vivir el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está escrito en el libro de Deuteronomio. ¿Cómo lee? Así se lee. Y entonces el diablo, astuto, inteligente, le dice en el versículo 5, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate, en una palabra, al abismo, porque escrito está. Ah, vos te llevas de la Biblia, ¿no? Del escrito está.
de un libro de hacía muchísimos años. Escrito está. Bueno, escrito está, tírate nomás, porque escrito está. A sus ángeles mandará para ti, por ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. O sea que el diablo toma un texto que está en Salmos, Salmo 91. Escrito está. Y encontramos el texto que está allí. Que el Señor a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todo tu camino para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces, Jesús, ¿qué dijo? Oh, te llevaste de un escrito está. Yo te dije, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, como dice Deuteronomio, pero ahora vos me estás dando un escrito está, y como es un escrito de la Biblia, y la Biblia no puede ser quebrantada, y como dijo Pedro, tenemos la palabra de Dios permanente, a la cual hacéis muy bien de estar atentos permanentemente, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, pongámosle que Jesucristo, que maneja bien las escrituras, y le dice todo eso al diablo, bueno, tenés razón, me voy a tirar. Y se tira Jesús y cae al suelo y se mata. Cuando Jesús vio que este otro señor, el diablo, utilizaba también el espectáculo, entonces Jesús les respondió. Versículo 7, y Jesús le dijo, escrito está además, eso se llama comparación, de escrito está. Escrito está un versículo, escrito está el otro. Escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces el diablo ya sabía que con un escrito está aislado, no lo iba a engañar al Señor, porque el Señor sabía hacer comparación de textos. Escrito está, no de solo pan vivir el hombre. Bueno, yo te llevo a esta parte alta, tírate, porque está escrito, no, no, no. Escrito está, además, no lo tiente al Señor. Si yo no lo tiento al Señor, seguro que los ángeles me pueden proteger. Pero si yo lo tiento al Señor, el Señor no me va a proteger. Es pecado. Hay que comparar texto con texto. Escrito está con escrito está. Versículo con versículo. O versículos con versículos. Mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y los que no estudian así quedan quebrantados, enlazados y presos por el diablo. Es así que hay tantas doctrinas porque no saben comparar. Y entonces ya el diablo, cansado, vamos al versículo 8, sabía que con escrito está, no le iba a ganar a Jesús. Entonces, versículo 8 decidió otra vez, le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todo el reino del mundo y su gloria. Versículo 9, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero ya no le dice escrito está. Pero Jesús se sigue defendiendo con escrito está. En el versículo 10, y entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y el sol servirás. Esto tenemos que aprender a obedecer lo que dice Isaías capítulo 28, versículos 7, 9, 10 y 13, que yo no estoy leyendo todo. Hemos leído el versículo 9, 10 y 13. Y 13. Debemos saber comparar texto con texto como ha hecho Jesús. Si tomamos texto aislado, o podemos tomar mal una comparación porque pueden haber dos textos, tres textos que apoyan una interpretación, pero si seguimos comparando, viene un cuarto que anula tres versículos con una interpretación y entonces no puede ser verdad. Tenemos que seguir comparando y ver que no exista contradicción en la exposición de cada versículo. Entonces muchos evangélicos, católicos o de cualquier otra ideología toman ciertas comparaciones, pero no se llevan de las restantes y entonces no se dan cuenta que hay versículos que están anulando una comparación de textos que yo le llamo, no es lo mismo amontonamiento de texto que comparación de texto. Que si un texto me dice blanco y otro texto me dice que es blanco y otro texto me dice que es blanco y otro texto me dice que es blanco y no hay más, entonces es blanco. Pero si un texto me dice que es blanco, otro texto me dice que es blanco, pero otro texto me dice que es rojo, tengo que anular, toda esa interpretación no sirve.
Ahora yo le voy a dar otro ejemplo práctico. Vamos a San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y terminamos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí tenemos una interpretación. Pero hermano, ¿qué vamos a hacer? Los voy a dejar con ganas de saber. Este texto que vemos acá, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le estaba diciendo Jesús a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese versículo tiene dos interpretaciones. Una de que Pedro es la piedra de la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una interpretación. Y la otra interpretación es, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra Jesús se refirió a sí mismo. Los que creen que es Pedro, creen que el Papa es la continuación de Pedro, el primer Papa. Y los que creen que es Cristo, es el mundo evangélico o es el mundo adventista, etc. Hay dos interpretaciones que parten de un solo versículo. ¿Qué tenemos que hacer? En los dos hay comparaciones. Para el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a descubrir cuál de las dos interpretaciones es la verdadera y ver cómo comparando también nos podemos equivocar. Pero sabemos, tenemos que saber comparar los escritos está. Por eso es que hay tantas corrientes interpretativas en el mundo y no necesariamente todos tienen la verdad. La que sea una correcta comparación es verdad. La que venga muy bien con una comparación y después viene una contradicción, no. Vamos a continuar el sábado que viene con la ayuda de Dios. Y que Jesús los bendiga a todos y gracias por la atención.